Que bueno, lo llevamos a cabo todos los días miércoles a partir de las 17 horas por la radio Universidad Nacional de Salta. Bueno, no es nuevo esto que vamos a comentar. Quizás vos que estás del otro lado te enteraste por ahí, pero ya pasó un tiempo que hubo una inspección en la provincia de Salta el 13 y 17 de octubre, con el objeto de hacer seguimiento de acuerdo a las recomendaciones formuladas por el Comité Nacional de la Prevención de la Tortura. Concretamente, lo que se hizo fue, a partir de los inspectores, ¿no?, junto con las autoridades locales, inspeccionaron en general las residencias de mayores dentro de los dispositivos carcelarios. Evidentemente la inspección arrojó, digamos, un informe lapidario, por así decirlo, de las condiciones en las cuales se encuentran las personas que están alojadas en distintas alcaldías de la provincia de Salta. La semana pasada tuvimos elecciones en todo el país y bueno, el discurso que se impone es el discurso del neoliberalismo y el discurso que de alguna manera un poco plantea, como lo dijo ayer la ministra Patricia Bullrich, que el que las hace las paga. Otro caso también de agenda importante, que se ha cambiado el nombre de las escuelas o las instituciones que formaban en Buenos Aires a los cadetes, para ponerle viejos nombres como el comisario Falcón. El comisario Falcón fue uno de los asesinos de la Semana Roja, ¿no?, la Semana Trágica, allá a comienzos del siglo, ¿no?, en 1918. Y es todo un símbolo porque, digamos, todos los avances que se hicieron en función de los derechos humanos y cuidar la protección de las personas, a pesar de que hayan cometido delitos, de alguna manera eso se transgrede, digamos, a través de estas nuevas políticas punitivistas, que lo que van a hacer fundamentalmente es lograr que más gente o más personas ingrese a los penales. Esto genera, como ya sabemos, situaciones de mucha tensión, porque al estar las personas alojadas, algunas sin causa inclusive, y en las condiciones en las cuales durante el 13 y 17 de octubre se constataron, lleva a una situación de amotinamiento, de conflicto y fundamentalmente de masacre. Y de lo que se intenta prevenir con políticas públicas es justamente eso, evitar la masacre. También durante estos días hemos sido testigos del accionar acá en nuestro hermano país Brasil, en las villas miseria o lo que serían las favelas en Río de Janeiro. Realmente la forma en que los escuadrones militares avanzaron sobre la sociedad civil en la favela, donde siempre caen los mismos soldaditos, ¿no?, y nunca los grandes cárteles del narcotráfico, que no viven ni en las favelas, ni en las villas miserias, ni en ninguno de esos lugares. Los encontramos sentados, algunos en cargos políticos, otros tuviéndose que bajar a último momento por recibir dinero del narcotráfico. Entonces, pensar un poco qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que hace la universidad dentro de las unidades carcelarias y en general la educación, es justamente evitar toda esta cuestión de las tragedias, evitar fundamentalmente estas políticas que tienen que ver con el aislacionismo y fundamentalmente con las masacres.
que haya personas que están en condiciones infrahumanas en las alcaldías, que haya una sobrepoblación penitenciaria dentro de las unidades carcelarias, es un síntoma de estos tiempos, un síntoma que de alguna manera nos dice qué va a pasar de acá en adelante. No es bueno la inflación punitivista, no es bueno los proyectos que se van a querer volver a reflotar, y no es bueno tampoco volver a poner el nombre de antiguos torturadores a instituciones donde forman a los agentes policiales. Entonces, un poco, no hay que preguntarse tanto por la pobreza o por lo que genera la pobreza, sino más bien preguntarse por la riqueza y quiénes son los sectores que se llevan la parte del león y cuáles son la gran cantidad de personas o sociedad que queda al margen, fuera de ese reparto de la riqueza social. Pensemos un poco desde acá, desde este humilde programa que hacemos todos los miércoles, un poco trayendo la voz de los estudiantes que están en contexto de privación de la libertad, con sus trabajos, con sus podcasts, con sus escritos, con sus pensamientos, porque bueno, son estudiantes que están estudiando, valga la redundancia, la carrera de comunicación social, y lo único que no se puede privar es la palabra, es la expresión, son las ideas. Y en ese sentido es imperioso tomar en cuenta lo que está pasando y las agendas que estamos viviendo, ¿no? Es un poco pensar que el rol de la educación fundamentalmente tiende a tratar de que las personas que están transitando el penal, una vez que salgan, no vuelvan a cometer delitos y rehagan su vida y tengan herramientas con que afrontar la vida, sin volver a caer en el delito, sin volver a caer en las cuestiones que lo llevaron a ese lugar. Evidentemente nuestros estudiantes, cuando uno le pregunta al comienzo del año con los ingresantes si alguna vez pensaron que su horizonte de futuro iba a ser la universidad, la gran mayoría decía ni siquiera conocer la universidad o haber pasado por el frente de la universidad. Nunca se pensaron estudiantes universitarios. Sin embargo, en ese lugar de tanto castigo, de tanta tortura, sí encontraron el recurso de la educación, sí encontraron la posibilidad de obtener herramientas para superarse a través de la educación. Y eso es un poco lo que desde este lugar, desde este humilde programa, intentamos por lo menos con esta espada, si se quiere, o de tergopolo o en palillo, crear conciencia, crear sentido para quien escucha este programa, escucha estas transmisiones que todas las semanas hacemos, un poco concientizar esto, ¿no? Que no son buenas las políticas punitivistas, no son buenos los discursos de odio, no son buenos los discursos que solamente apelan al sálvese quien pueda, como si viviéramos en una jungla. Bueno, fuera de sistema, esto es 17 minutos. Vamos a un temita musical y seguimos con otro tema de actualidad. También tenemos código. Qué tangazo, ¿no? Qué tangazo, por Dios. Sí, bueno, el Colorado Radovisky era el anarquista que, haciendo un poco venganza, se vengó de aquel gran asesinato que fue ordenado por este señor Falcón. Y también en esta parte del programa está en boga esto de que hay que trabajar, parece que hay que volver al siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX, porque la idea es que quieren extender la jornada laboral a 12 horas. Cuando el mundo, fíjense, en España están pensando actualmente en reducir la jornada laboral
de 8 horas a 4 horas, porque eso generaría algo que quienes son dueños de todas las cosas, ese 1% o 10% de la población, llama el derecho a la pereza, al ocio. Entonces, bueno, a ver, como dice, hay una canción que hacía el Tano Iorio, que se llamaba Gil Trabajador, que del amanecer al ataúd trabaja, ¿no? El Gil Trabajador, y la idea es que trabaje 12 horas. Pensemos que la situación que recién en el primer bloque, en la primera parte del programa, relatábamos acerca del Falcón, tenía que ver justamente con las luchas obreras de principio del siglo XX por reducción del horario laboral, porque en ese momento las personas trabajaban más de 12 horas. Y ahora se quiere volver a esto este modernismo hacia atrás, se quiere volver a las 12 horas. ¿Por qué? Porque, claro, las clases trabajadoras no pueden tener derecho a la pereza. Y el derecho a la pereza, hay un viejo texto de Paul Lafargue que justamente hace una refutación, ¿no?, del derecho al trabajo de 1848. Que hay en varios de los capítulos, por ejemplo, uno del dogma del desastroso, las bendiciones del trabajo, los que siguen el exceso de producción, o el último capítulo, a nuevo aire, nueva canción, planteaba ya este fenómeno de que lo que representaba el trabajo en exceso para las personas, digamos, la clase trabajadora no tenía ningún privilegio al ocio, porque durante el ocio uno también consume. Y por ahí consume algo que a muchos que están en el poder detestan, que es el acceso a los libros, el acceso a la cultura. También la cultura es algo que satisface al alma de los seres humanos. O sea, uno puede trabajar, fíjate que si uno trabaja en una máquina, por supuesto ahora con la hipertecnología que hay, esa relación con la máquina que había en el proceso fordista, ahora está mediada a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque ahora tenés que ser un ingeniero para poder trabajar, un ingeniero informático, por ejemplo, para poder trabajar en una terminal ensambladora de autos. ¿Por qué? Porque todo lo hace el robot. Entonces, de manera mediada, el operario trabaja con esa máquina, con ese robot que es excluyó toda la fuerza del trabajo humana, sangre, pero está del otro lado la persona que tiene que hiperformarse para trabajar sobre esa herramienta o esa máquina herramienta que es un robot. Y bueno, se ve que para esta conciencia nueva que se está pergeñando, digamos, de volver a pensar en las 12 horas de trabajo, se ve que ya no va a alcanzar ni siquiera la cama caliente, ¿no? La cama caliente era, o sea, alguien dormía en el mismo taller, se levantaba, venía, y el que había trabajado se acostaba para seguir durmiendo esas horas y volver a empezar el ciclo. Bueno, a eso nos quieren llevar, digamos, con estas nuevas viejas y arcaicas y esclavizantes leyes laborales. Que de pasar, bueno, sería ya un retroceso tremendo a nuestros propios derechos, es volver atrás, inclusive al radicalismo, digamos, ¿no? Volver casi a la edad de revolución industrial. Entonces, cuando las cosas andaban a vapor. Así que bueno, un poco acá lo que dice Paul Lafargue del derecho a la pereza tiene que ver con esta idea que así el descanso del cuerpo y el espíritu empezaría a practicar las virtudes de la pereza. ¿Por qué? Porque los embrutecidos por su vicio, los obreros, no han podido llegar a comprender que haya trabajo para todos es precio
es preciso relacionarlo con el agua, con los navíos, con los peligros, ¿no? Y la limitación legal de la jornada laboral tenía que ver con esta cuestión. De alguna manera, todo ese tiempo que se pierde para algunos en este ocio, que puede ser hasta un ocio creativo, ese tiempo se pierde, pero se gana para a quienes son dueños de los grandes medios de producción. Entonces pensemos un poco también en estas nuevas propuestas y viejas y arcaicas propuestas que nos quieren imponer desde estas políticas retrógradas que quieren retroceder la historia de la humanidad casi un siglo atrás o 200 años atrás. Bien, vamos al segundo bloque. Entramos ahora a la tanda y en el segundo bloque va a ser casi todo totalmente grabado por parte de nuestros estudiantes que nos van a contar un poco. Hay una entrevista que hace uno de los estudiantes a otro compañero de la unidad carcelaria 1 que es la historia del gordo Pablo. Y es interesante porque un poco ahí plantea el porqué de la decisión y la vocación de escribir y de estudiar una carrera como la de comunicación social dentro de la unidad carcelaria. Así que hacemos la tanda y presentamos el audio y con eso terminamos el programa de hoy. Bueno, segunda parte de Fuera de Sistema. Un poco hoy, casualmente, justamente antes de que empecemos el programa, se hizo a partir de las 15:30, se hizo una inauguración en el Zoom del sector de bienestar de la unidad carcelaria, cita en Avenida Hipólito Yrigoyen, el mural hecho por el Instituto Especial del Portezuelo, ¿no? Y en ese mural la leyenda es ¿Quién vive? Vive la patria, que fue realizado en el marco del proyecto nacional La Historia nos une, en homenaje al ilustre general Martín Miguel de Güemes, símbolo de la gesta independentista y orgullo del pueblo salteño. Bueno, este espacio artístico buscaba mantener viva su memoria, transmitiendo a las nuevas generaciones los valores del patriotismo, el coraje y el compromiso con la libertad y la igualdad también, que distinguieron su vida y reafirma así que la educación en contexto de encierro puede ser un espacio de libertad simbólica, de construcción identitaria y de fortalecimiento de las autoestima. Así que hoy se hizo la inauguración de este mural, que sé que tuvo la dirección de artistas plásticos de acá de Salta, y los que hicieron el mural fueron los propios estudiantes, los propios internos que están en el área de bienestar, que ingresan, que son parte del sistema educativo. Y bueno, la directora, la profesora Liendro nos invitó, pero bueno, yo lamentablemente por razones laborales, porque justamente los días miércoles es el día que tengo clase y ya estamos medio cerrando el cuatrimestre, así que andaba con las correcciones y los estudiantes por atrás a ver si salvamos el cuatrimestre. Alguno habrá que tirar el salvavidas de plomo o la mano de Scioli, no sé, ¿no? Depende. Pero bueno, espero que digamos, siempre a finales de cada cuatrimestre se incrementa más el trabajo de nosotros los estudiantes y también de los chicos, porque a veces se acuerdan los últimos 20, 30 días que tienen que recuperar los prácticos, que tienen que recuperar las materias. Bueno, ¿para qué vamos a hablar? Así es. Bueno. Un poco era reconocer esto y bueno, y el viernes posiblemente vamos a tener una reunión Zoom. Vamos a tener una reunión Zoom justamente con la directora del núcleo educativo que funciona en la unidad. Bueno, seguramente alguna información que tenga que ver con las actividades que se van a llevar a cabo. Ustedes saben que por ejemplo, la educación, por ahí los estudiantes, los internos que están, bueno, cumpliendo sus penas, obviamente,
termina las clases y es como que comienza un espacio, casi digamos, los meses que nosotros tenemos de vacaciones, para ellos es una eternidad, porque al no estar la escuela, las actividades se paran digamos, y se vive una rutina muy difícil dentro de los penales, ¿no? Y ni hablar cuando cuando se acercan las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Y hay siempre una necesidad por parte de nuestros estudiantes, sobre todo los estudiantes de la carrera de comunicación, los universitarios, que se pueda habilitar un área durante el enero, o sea, dar tutorías o dar algunas actividades o talleres tutoriales durante enero, durante el verano, porque de alguna manera eso también a ellos les produce un beneficio, si se quiere, mental más que nada, porque se recrean un poco haciendo actividades, haciendo cosas que por ahí, actividades artísticas, bueno, haciendo algún programa, haciendo cuestiones que tengan que ver con las producciones, digamos, del estudio y todo eso, así que por ahí a veces ese espacio que queda medio tiempo muerto, si se quiere, dentro de las unidades, y es un espacio que por ahí se podría aprovechar más, digamos, durante el verano, ¿no? Así que es como, eso también hay que tener en cuenta, que dentro de las unidades carcelarias, por ahí cuando cierra el ciclo lectivo, hay que reprogramar otras actividades que a veces, bueno, por estar todos, digamos, en vacaciones, no, sobre todo el personal docente, básicamente es difícil. Así que seguramente la reunión esta que vamos a tener el día viernes tenga que ver, no sé, yo creo pueda llegar a tener algo que ver con esta situación, con esta cuestión de poner algunas actividades para hacer durante el enero. Bueno, como dijimos antes de la tanda, ahora nos quedan 23 minutos de una larga entrevista que se llama La historia del gordo Pablo, que es un estudiante que es muy, digamos, es un estudiante que está en segundo año de la carrera de comunicación y es muy activo él, porque le gusta mucho escribir, le gusta mucho hacer poesía, le gusta mucho narrar cosas, está haciendo ahora los talleres de podcast. Así que bueno, ahí entre los compañeros está Carlos, que le hace las preguntas como un entrevistador, y bueno, un poco de por qué la vocación de escribir, por qué eso de haber elegido la universidad para transitar, digamos, el periodo que él está preso. Y son interesantes las respuestas que nos da, porque un poco el objetivo que perseguimos con esto de ingresar y estar en los penales. Y bueno, quienes hablan, Miguel Rosales, y acá hoy el compañero Ariel, un gran músico, amigo, bueno, que está supliéndolo al Bocha, que ojalá esté bien. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene en esto que hemos llamado y denominado Fuera de Sistema. Buenos días, estamos transmitiendo desde este pedacito de la Universidad Nacional de Salta. A este segmento le pusimos por nombre Los Invisibles Condenados a Cadena Perpetua. ¿Por qué? Porque a pesar de que existimos, para la sociedad somos los marginados, los excluidos, los olvidados. Y no somos invisibles. Aquí estamos. Somos estudiantes en contexto de encierro de la Facultad de Humanidades. Estudiamos la única carrera disponible en la cárcel de Salta, licenciatura en Ciencias de la Comunicación. La condena a cadena perpetua es una metáfora, porque la educación nunca acaba. Muchos estudiantes tuvieron acceso a la universidad por primera vez en la cárcel. En esta hermosa tarde de primavera, tirando ya para verano, les quiero presentar a alguien. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, pero vos sabés por qué estás acá, ¿no es cierto? Y vos sabés que algo me diste una idea, más o menos. Te felicito por lo que estás haciendo, ¿no, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y mira, yo lo que quería conseguir es que la gente te conozca, sepa un poco de vos, ¿sí? Que sepan por qué escribís, a quién le escribís, con qué sentimiento escribís. Contame un poquito, Pablo, vos escribís, ¿no es cierto? Sí, Carlos, así es.
estoy estudiando lo que es la carrera de licenciatura en la ciencia de la comunicación acá en la unidad carcelaria, y encontré una manera de desahogarme de muchas realidades de que hoy vivo, de realidades que he vivido, y lo empecé a volcar con una lapicera y un papel. Creo que fue una manera de desahogarme y a la vez de aferrarme a una contención de mí mismo, ¿no? Contame un poquito, ¿hace cuánto que estás estudiando en la universidad? Ya estamos por el segundo año de la carrera, de la licenciatura en Ciencia de la Comunicación. ¿Qué te parece la universidad, Pablo? ¿En qué sentido lo decimos? ¿Acá adentro o afuera? Y la verdad que es un poco irónico porque viste que nosotros vivimos ahí cerquita de la universidad, pero solamente pasamos por la vereda. Me refiero a que cómo se lleva el estudio, ahora que por ahí tenemos un poquito más de tiempo, ¿qué se siente haber estado tan cerca y tan lejos a la vez de la universidad? Mirá, qué bueno lo que dijiste, ¿no? De cómo debe haber sentido ser uno tan cerca y tan lejos, ¿no? La verdad es que siempre la miré a la universidad de por fuera. Como dijiste vos, vivimos cerca, ¿no? A un par de cuadras. Y hoy por hoy, que lo vemos desde este lugar, que estamos acá en contexto de encierro, es decir, cómo hemos perdido la oportunidad, pero hoy le estamos ganando a todo, ¿no? Para mí, encontrar la universidad acá en contexto de encierro fue algo que valoro, algo que valoro cada día por los profesores, los compañeros. Lo tomo algo positivo y algo bueno, como que va a sumar en la vida esto, ¿no? Contame una cosa, Pablo, porque tengo cierta duda. ¿Hace cuánto más o menos que escribís? Y aproximadamente ya un año, ya desde el año pasado que vengo escribiendo. Comencé a escribir con un poema que salió que se llamaba Volver a la jaula, que se llama en realidad Volver a la jaula, y lo escribí un día que tuve salida al campo universitario, ¿no? Fue algo que muy real lo que volqué en esa hoja, en ese papel, y que después con el tiempo lo terminé de testear con un teclado y la computadora que tenemos acá en el aula, ¿no? Contame algo, Pablo. ¿Se reniega para salir o salimos así con expectativa, con miedo, con ansia? ¿Cómo es salir a rendir a la Universidad Nacional de Salta desde contexto de encierro? Y mira, salir a rendir desde mi punto de vista es algo emocional. De decir, che, mañana tengo que salir a rendir, a dar un examen, hoy pongo todo de mí en estudiar para mañana poder salir y dar lo mejor en ese examen. Pero hay veces las circunstancias de acá en contexto de encierro, el poder salir, hay veces también nos juega en contra del mismo lugar, del mismo sistema, ¿no? Vamos a decir, del mismo sistema que nos maneja, nos ponen trabas en salir, en los móviles, y hay veces no salimos y quedamos bajoneados, pero siempre estamos con las pilas puestas para poder salir y dar lo mejor de nosotros, ¿no? Qué ironía que justamente una salida que por ahí se pone un poco controversial fue una de las primeras inspiraciones que te llevó a escribir. Tuve la oportunidad de leer algunas de las cosas que escribiste, algunas me llamaron mucho la atención. Lógicamente yo tengo que recurrir a la fuente de quien escribe estas cosas. Vos escribís de varias cosas, Pablo. Contame un poquito sobre qué escribís y después te voy a decir qué fue lo que más me gustó de lo que yo pude leer. Sí, mirá, te cuento una anécdota. Todo comenzó el día que salí a rendir una materia, no me acuerdo bien cuál fue, pero no salí a la calle después de casi más de un año. No me dejaban salir a rendir y todas esas cosas, entonces cuando salí fue como que soltaron un pájaro, como que el pájaro vio el cielo y se voló, así como esa frase. Y volver después al lugar donde estamos es como decir, che, me vuelvo a encerrar solo. Hay veces la mente también psicológicamente no nos juega a favor, que uno quiere volver a este lugar, pero eso no es bueno. Eso no es bueno, lo volqué en un papel, de volver acá, de sentirme libre tan solo unos minutos, y
llegar y volver con lo que se vive acá adentro, ¿no? Vamos a ser realistas, cómo se vive acá, de volver y no tener el plato de comida, de ver que ese mismo día que volví 2 pibes se estaban peleando por un pedazo de pan en el pabellón. Y después de muchos otros, tanto escritos más, como 3279, como Cumbia Villera, ponerle Cumbia Villera de decir, acá adentro los pibes hay veces están mal, vos lo escuchás, tienen problemas, todo, pero ponen una cumbia y se olvidaron de todo. Y lo pone feliz hay veces eso, ¿entendés? Yo no vengo a romantizar ni la delincuencia ni el contexto de encierro. Escribo lo que es la realidad, ¿no? De lo que se vive. Mira, algo que me llamó la atención a mí es que escribí sobre variados temas. Préndete un pucho, por favor, Pablo. Pero justamente por eso, ¿alguna vez pensaste en que eso que vos escribís se le podría poner un par de acordes y convertirlo en música? Sí, ponele que, mirá, nunca lo pensé, ¿no? De decir lo que yo escribí, volcarlo en una música, ¿no? Si yo lo volcaría, lo que yo escribo, se lo daría a algún pibe que esté haciendo arte, en decir un rap. Hoy en día el rap conciencia expresa mucho la realidad de lo que vive la Argentina, ¿no? Estamos hablando de los raperos, de la gente que canta en ese estilo de música, expresan mucho la realidad y van mucho en contra del gobierno y a través de su letra ellos muestran lo que viven en los barrios bajos, en las villas, lo que vive la gente que también tienen para vivir y nada, ahí es donde yo volcaría lo que yo escribo. Vos sabés que me impresionó muchísimo, y esto te lo digo con toda sinceridad, cuando leí que le escribiste a tu niña, ¿no es cierto? Mirá, vos sabés que tengo un escrito que le hice a mi hija que se llama Huellas en el Muro. Y Para. No quiero parecer abusivo, Pablo, pero ¿qué te parece si me recitas un poquito? No para mí, sino para ella, así una partecita para ella, algo que me elijas de ese escrito. Huellas en el muro me dijiste, ¿no? Mirá, justamente lo traje a ese porque me leíste la mente, lo estaba por elegir a ese mismo escrito que traje, ¿no? Bueno, mira, te voy a contar esta parte donde ella un día le dije, ¿no? Porque la verdad, tener un hijo y uno estar preso es difícil, ¿no? Y creo que para la gente que tiene hijos, podría a veces ponerse en el lugar de entender lo que a esa persona le hace falta. Es una parte donde dice: 3 años tenía cuando viniste por primera vez de visita a papá, entrando corriendo toda despaginada por tus primeros pasos, entraba por ese pasillo bien largo que parece un túnel, sin final, escuchando de lejos tu tierna voz gritando papá. Esa sensación, o no sé cómo explicarlo, si es que nunca lo pasaste, si no la tenés clara en lo que te trato de decirte, esa sensación de ver a esa nena o nene agarrado de una reja llamando a su papá, que está en el patio esperando con ansia. Se parte el alma en pedazos. Soy consciente de que te causé un daño. ¿Me perdonarías por la ausencia paternal que te causé? ¿Estás consciente que soy culpable de crear producto de rencor, que lo crea también el mismo sistema o parte de la misma maldición accionada o ocasionada? Cuando yo le dije eso a mi hija, me responde pero fríamente me dice: papá, soy feliz los días en que te pude venir a ver, no me pregunté cosas que no tienen sentido. Fue la respuesta de una nena de 8 años, donde la tuve que pelear para poder verte, ver de donde el mismo sistema capitalista, el mismo jugado, corta el vínculo y nos hace responsables del daño
que hace poniendo trabas, piedras en el camino, causa conciencias malas, dañinas, que hacen daños a ambas partes, de los creadores de los monstruos, del dueño de la máquina de la supervivencia, porque así te categorizan los de la alta sociedad, los que son innovadores del país. Mirá, te trato de explicar más o menos un poco de lo que se trata esto, Carlos. Tengo una hija, se llama Dulce Milagro Vanega Vallejo, le mando un beso a mi hija. Vos sabés que es una historia media complicada, pero a la vez linda. No voy a poner razones de por qué quedó, ¿cómo decirlo? Quedó afuera sin un padre, porque realmente lo tiene a su padre, pero no está con ella como cuando ella lo necesita, ¿entendés? De eso yo siempre le trato de recalcar cada vez que viene y le pido perdón por la ausencia mía, ¿no? El servicio penitenciario me puso traba, Carlos, y el juzgado también. Fue un tiempo de que cuando yo cumplía un cierto tiempo de condena, estaba procesado, podía verla, después me cortaron a mí el vínculo de no poder verla, no me dejaban que ella ingrese, y bueno, le fui peleando como correspondía y a la vez como no correspondía, y hoy por hoy la tengo de mi lado, ¿no? A favor mío, y ella creo que cada vez que viene se le nota el semblante en la cara. Aparte vienen, como hay otra parte, un escrito donde me acuerdo también de una madre de uno de los internos que me dice, ¿no? Me felicita por el estilo de hija que tengo, ¿no? Muy carismática, todo, y me acuerdo que ese día me leyó un salmo, Carlos, y me dijo hacer las cosas bien por ella. Pero hay veces capaz que uno no trata de entender las cosas hasta que sufre las consecuencias, ¿no? Primero tienen que pasar las consecuencias para poder nosotros recién entender. Creo que somos como una piedra, ¿no? Duro de entender, pero a la larga y a la corta entendemos, ¿no? Hoy por hoy trato de hacer las cosas bien para poder recuperar mi libertad y poder no recuperar a mi hija, para poder brindarle y darle lo mejor que se merece, ¿no? Porque es lo que se merece, ¿no? Pablo, permíteme que te pregunte algo. ¿Quién te trae a tu niña? Bueno, mira, hoy está bajo la responsabilidad y bajo la tenencia de mi madre, ¿no? Ella es la que me lo está trayendo, no le hago venir seguida, le hago venir un domingo de por medio. Entonces aprovechemos y mandale un beso a las dos, ya que tenemos esta posibilidad. Obviamente, mami, hija, le mando un beso. Mira, te voy a contar una anécdota que se viene el próximo escrito, que se llama Rayuela en el piso. Sin embargo, este escrito le puse huellas en el muro porque una vuelta me sentía bajoneado, como nosotros le decimos acá, estaba cortado el mambo, ¿no? Estaba triste, me acuerdo que me siento en el mesón y miro hacia la puerta donde tenemos un patio y las veo a las huellas de ella, que eran unas huellas cuando era chiquita, y después cuando le hice hacer la última vez y eran más grandes, y las mías que estaban. Y dije, ya loco, no me puedo poner mal si la tengo a mi hija, la tengo a mi madre, pasaba en un temperamento que es bajo, alto, medio. Y por eso le puse huella en el muro, y ese día que estaba triste me subí corriendo a la celda, agarré una viroma en un papel y me puse a escribir para mi hija y lo terminé volcando, ¿no? Me terminé de desahogar ese día con un papel y una hoja, hermano. La verdad es que muchas veces aquí uno se vuelve una persona fría, un poco indiferente, muchas veces uno no puede cambiar la realidad que pasa allá afuera, pero si hay algo que queda claro es que pronto vas a estar en la calle, Pablo. ¿Pensás en el futuro, en la universidad, en tu niña? ¿En qué pensás, Pablo? No, sí, el futuro lo voy construyendo mentalmente, creo, ¿no? Creo yo que para vos tener el futuro tenés que ir ¿cómo es la palabra? Mentalizándote bien
en lo que realmente querés, ¿no? Si vos querés algo seguro de construir, lo vas a construir firme y desde abajo, ¿entendés? Pienso en emprender, pienso capaz que seguir estudiando, eso no lo pensé mucho, pero en alguna rama desempeñarme en lo que estoy estudiando, ¿no? Capaz que sabés que me está gustando mucho lo que es el tema fotografía, ¿no? Me gustaría ser fotógrafo o poner un local donde se impriman y subliminaciones, pero con todo de rock para que vayas a comprar y un poco de cultura también para la gente, ¿no? De lo que hoy están viviendo afuera, ¿no? La verdad que muchas veces no es fácil acercar a las personas a este contexto, hay mucho prejuicio de parte de la sociedad, un poco de miedo, ¿sí? No, seamos realistas, hay un poco de miedo, por ahí se imaginan que no sé, que esto es un loquero, que acá pasan cosas terribles, pero también pasan cosas lindas, ¿no es cierto, Pablo? Lo que sí, me gustaría seguir leyéndote, ¿sabes? La verdad que pude leer lo que escribís, no te voy a mentir, un par de veces se me hizo un nudo en la garganta por la realidad de lo que vivís vos, prácticamente para ser puntual, ¿sí? Y la verdad que inspira un poco, somos personas, ya no te digo viejos, pero grandes, y estar en una universidad, estudiar el contexto del encierro, es algo totalmente diferente. No sé qué irá a pasar en un futuro, lo que sí sé es que te vas a ir en libertad, sé que vas a volver a estar con tu niña y espero que sigas escribiendo, sinceramente, Pablo, pero contame un poquito más de lo que vos escribís, porque no sé si sabés, todos tenemos alguna musa, una inspiración, un tema nace por una necesidad, por una voz reprimida, por algo que queremos contar, por algo que queremos decir. Normalmente, ¿qué es lo que te despierta ese interés por escribir? Y como vos dijiste mucho, ¿no? Acá adentro existe mucho prejuicio de la parte de afuera, ¿no? Por ahí eso también me inspiró mucho a volcar en un papel lo que se vive acá adentro, como vos dijiste. Acá adentro, Carlos, hay mucho arte, hay pibes que dibujan, pibes que cantan, pibes que hacen radio, pibes que juegan al fútbol. Acá hay muchas cosas buenas y también muchas cosas malas, ¿no? No nos vamos a olvidar de eso. Trato de volcarlo siempre en lo que se vive. Por ahí el gobierno trata de mostrar algo de lo que realmente no es esto, ¿entendés? Trata, desde mi punto de vista, vamos a ser realistas. La voy a hacer más corta y voy a tirar como una bomba, si te gusta o no. Por ahí dicen que la mafia se maneja desde acá, y eso es mentira. La mafia se maneja desde un teléfono de corbata y saco, donde manejan todo, ¿entendés? Y ahí es donde nosotros somos mal mirados y mal categorizados por la sociedad, ¿entendés? Acá adentro, Carlos, no existe una reinserción social. Yo siempre dije y pienso, la reinserción social se la tienen que dar a los chicos. Nosotros ya somos conscientes de nuestro acto, nosotros ya somos responsables de nuestros hechos, ¿entendés? Yo creo que si vos reinsertás a los chicos a una sociedad, a un nivel de clase, no va a haber tanta gente en prisión, ¿entendés? De la gente que te estoy hablando, mirá, tengo uno de los escritos de que dice claramente, que dice, preguntale a un chorro cómo ve a un chorro. Y por ahí el pibe de una villa se refleja a un presidente. ¿Entendés lo que te trato de decir? Y un nivel en la clase alta se refleja a un pibe de la villa o a un lugar donde sufrieron algún hecho delictivo o algo, pero el pensamiento es que un pibe de abajo piensa en que el ladrón
es alguien de corbata y saco. Y el de clase alta piensa que un ladrón es uno que viste de 3 líneas, Adidas. ¿Entendés? Para mí las cosas pasan por algo. ¿Crees en las segundas oportunidades, Pablo? No sé si creer en las segundas oportunidades, pero de que nos merecemos una segunda oportunidad, nos merecemos. Ahora permíteme que te pregunte algo que no tiene nada que ver con esto. ¿Maradona es más grande que Pelé? No, papá, Maradona es la 10, es el Diego. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por... Lo último fue para romper el hielo nada más. Déjame mandar un saludo, Carlos, para Roberto Gómez Bolaño, que capaz que nos está viendo, ¿no? Grande, Roberto. Muchísimas gracias a vos, Pablo, por haberme permitido entrevistarte, por compartir tu poesía. Espero que se convierta en música, porque me gustaría. Muchísimas gracias por compartir tu historia de tu vida privada, de tu niña, de tu madre y lógicamente de tus estudios en la universidad. Espero que sigamos transitando este camino que muchas veces parece que no tiene fin, porque la educación es así, la educación va y va para adelante. Así que si querés mandar un mensaje final para esa gente que te va a escuchar, Pablo, el micrófono es todo tuyo. Mirá, justamente vos dijiste algo de educación. La educación es lo primordial que uno necesita, ¿no? Y nada, de decir que cada uno logre con el objetivo que tenga en su vida, que nada es imposible, nada es invisible y nada es vencible. Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias a mi producción, ¿sí? A mi producción de los Invisibles Condenados a Cadena Perpetua. Nos vemos muy pronto por este canal. Muchas gracias.